Bienvenidos a este audiolibro acerca del alma, Aristóteles. Capítulo primero. Se recorren minuciosamente las múltiples cuestiones con que han de enfrentarse el presente estudio en torno al alma, partiendo del supuesto del que el saber es una de las cosas más valiosas y dignas de estima, y que ciertos saberes son superiores a otros, bien por su rigor, bien por ocuparse de objetos mejores y más admirables. Por uno y otro motivo deberíamos con justicia colocar entre las primeras la investigación en torno al alma. Más aún, parece que el conocimiento de esta contribuye notablemente al conjunto de saber y muy especialmente al que se refiere la naturaleza. El alma es, en efecto, como el principio de los animales. Por una parte, intentamos contemplar y conocer su naturaleza y su entidad, así como cuantas propiedades la acompañan. De estas, las hay que parecen ser afecciones exclusivas del alma, mientras que otras parecen afectar además y en virtud de ellas a los animales como tales. En cualquier caso, y desde todos los puntos de vista, resulta dificilísimo llegar a tener convicción alguna acerca de ella, pues al ser esta investigación me refiero a la investigación en torno a la entidad y la esencia, común también en otros muchos tratados. Pensar que existe un método único para todos y cada uno de aquellos objetos cuya entidad queremos conocer, como ocurre con la demostración en el caso de los accidentes propios. De manera que resultaría necesario investigar semejante método. Si por el contrario no existe un método único y común en torno a la esencia, entonces el empeño se hace más difícil todavía, puesto que será necesario determinar cuál es el modo de proceder adecuado para cada caso. Pero una vez aclarado esto, si se trata de demostración o de división o incluso de cualquier otro método, la cuestión da lugar aún a múltiples facultades y extravíos en lo que se refiere a cuáles son los principios de que ha de partir la investigación. Y es que los principios son distintos cuando son distintos los objetos, como ocurre con los números y las superficies. Resulta sin duda necesario establecer, en primer lugar, a qué género pertenece y qué es el alma. Quiero decir si se trata de una realidad individual, de una entidad, o si al contrario, es cualidad, cantidad o incluso cualquier otra de las categorías que hemos distinguido. Y en segundo lugar, si se encuentra entre los seres de potencia, o más bien, constituye una cierta entelequía. La diferencia no es, desde luego, desdeñable, pero además habrá que investigar si es divisible o indivisible, el igual que si todas las almas son de la misma especie o no, o en caso de que no sean de la misma especie, si se distinguen por la especie o por el género. Ocurre en efecto que cuantos actualmente tratan en investigar acerca del alma parecen indagar exclusivamente acerca del alma humana. Ha de tenerse cuidado, pues no vaya a pasarse por alto la cuestión de si su definición es única como la del animal o si es distinta para cada tipo de alma. Por ejemplo, del caballo, del perro, del hombre, del Dios, en cuyo paso o caso el animal universalmente considerado o no es nada o es algo posterior. E igualmente, por lo que se refiere a cualquier otro atributo que pueda predicársele en común. Aun si lo que hay son muchas partes del alma y no muchas almas, este es el problema de si hay de investigarse primero el alma como la totalidad o las partes. Por lo demás, es también difícil de precisar cuáles de estas partes
son por naturaleza diversas entre sí, y si procede a investigar primero las partes o bien sus actos, por ejemplo, el inteligir o bien el intelecto, el percibir sensitivamente o bien la facultad sensitiva, igual que los demás casos, pero si se concede prioridad a los actos, surgirá nuevamente la dificultad de si se ha de estudiar sus objetos antes que ellos, por ejemplo, lo sensible antes que la facultad sensitiva, lo inteligible antes que el intelecto. Por otra parte, y según parece, no solo es útil conocer la esencia para comprender las causas de las propiedades que corresponden a las entidades. Por ejemplo, en matemáticas, saber qué es la recta, la curva, la línea, la superficie para comprender a cuánto recto equivalen los ángulos de un triángulo, sino también, y a la inversa, las propiedades constituyen en buena parte al conocimiento de la esencia, pues si somos capaces de dar razón acerca de las propiedades, ya acerca de todos, ya acerca de la mayoría, tal como parecen, seremos capaces también, en tal caso, de pronunciarnos con notable exactitud acerca de la entidad. Y es que el principio de toda demostración es la esencia, de ahí que todas las luces resulten vacías y dialécticas, cuantas definiciones no llevan aparejado el conocimiento de las propiedades, o cuando menos la posibilidad de una conjetura adecuada acerca de las mismas. Las afecciones del alma, por su parte, presentan además la dificultad de si todas ellas son también comunes al cuerpo que posee el alma, o si, por el contrario, hay alguna que sea exclusiva del alma misma. Captar esto es, desde luego, necesario, pero nada fácil. En la mayoría de los casos se puede observar cómo el alma no padece nada sin el cuerpo. Por ejemplo, encolerizarse, envalentarse, apetecer, sentir en general. No obstante, el inteligir parece algo particularmente exclusivo de ella, pero ni esto siquiera podrá tener lugar sin el cuerpo, si es que se trata de un cierto tipo de imaginación o de algo que no se da sin imaginación. Por tanto, si hay algún acto o afección del alma que sea exclusivo de ella, ella podría a su vez existir separada, pero si ninguno le pertenece como exclusividad, tampoco ya podrá estar separada, sino que le ocurrirá igual que a la recta, a la que en tanto es recta, corresponde a muchas propiedades, como la del ser tangente a una esfera del borde. En un punto, por más que la recta separada no pueda llevar a cabo tal contacto, y es que es inseparable, toda vez que siempre se da en un cuerpo. Del mismo modo parece que las afecciones del alma se dan con el cuerpo: valor, dulzura, miedo, compasión, osadía, así como la alegría, el amor y el odio. El cuerpo, desde luego, resulta afectado conjuntamente en todos estos casos. Lo pone de manifiesto en el hecho de que unas veces no se produce ira ni terror, por más que concurra afecciones violentas y palpables, mientras que otras veces se produce la conmoción más baja en el flujo de las afecciones pequeñas, imperceptibles. Por ejemplo, cuando el cuerpo se halla excitado y en una situación semejante, y cuando uno se encuentra encolerizado. Pero he aquí un caso más claro aún. Cuando se experimenta las afecciones propias del que está aterrorizado sin que éste se presente objeto terrorífico alguno. Por consiguiente, y si esto es así, está claro que las afecciones son formas inherentes a la materia, de manera que las definiciones han de ser de este tipo. El encolerizarse
es un movimiento de tal cuerpo o de tal parte o potencia producido por tal causa, por tal fin, de donde resulta que corresponde al físico ocuparse del alma, bien de todo el alma, bien de esta clase de alma en concreto. Por otra parte, el físico y el dialéctico definiría de diferente manera cada una de estas afecciones. Por ejemplo, ¿qué es la ira? Uno hablaría del deseo de venganza o de algo por el estilo, mientras otro hablaría de ebullición de la sangre o de elementos calientes alrededor del corazón. El uno daría cuenta de la materia mientras el otro daría cuenta de la forma específica y de la definición. Pues la definición es la forma específica de cada cosa y su existencia implica que ha de darse necesariamente en tal tipo de materia. De esta manera, la definición de una casa sería algo así como que es un refugio para impedir la destrucción producida por los vientos, los calores y las lluvias. Uno habla de piedras y ladrillos, maderas, mientras el otro habla de forma específica que se da en otros en función de tales fines. ¿Cuáles de ellos es entonces el físico? ¿El que habla acerca de la materia, ignorando la definición, o el que habla solamente de la definición? Más bien el que lo hace a partir de lo uno y lo otro. ¿Qué pasa pues con cada uno de aquellos? Que no hay nadie que se ocupe de las afecciones que son inseparables de la materia, abstrayéndolas de esta. Es más bien el físico quien se ocupa de todas aquellas afecciones y acciones que corresponden a tal tipo de cuerpo y a tal tipo de materia. En cuanto a aquellas afecciones que no son consideradas tales, su conocimiento corresponde a otros. De algunas se ocupa el artesano según los casos, por ejemplo, el carpintero o el médico. De las afecciones inseparables se ocupa, a su vez, el matemático, si bien abstractamente, en cuanto no son afecciones de tal tipo de cuerpo. El metafísico, en fin, se ocupa de las realidades que existen separadas en cuanto tales. Pero hemos de regresar al punto del cual arrancamos este discurso. Decimos que las afecciones del alma no son separables de la materia natural, de los animales, en la medida que corresponde tal tipo de afecciones. Por ejemplo, el valor y el miedo, y que se trata de un caso distinto al de la línea y la superficie. Muchas gracias por escuchar este libro, por estar ahí. Seguiremos con el segundo capítulo.